Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Una deuda que si no se atiende habrá que pensar que es desconocimiento, indolencia o ingratitud. No cuesta nada devolver el nombre de Carlos III a la cuesta de San Francisco y poner Carlos III y entre paréntesis Cuesta de San Francisco. Y voy a decir ahora lo que Carlos III hizo por la ciudad de Lorca. Cuando Carlos III, a la muerte de su hermano Fernando VI sin sucesión, desembarca en España en 1759, ha reinado 30 años. Ha reinado desde los 16 años. Ha sido 5 años duque soberano de Parma y Plasencia y 25 años Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. Insisto, es uno de los más grandes monarcas que ha conocido este país. Es un rey que sabe y quiere reinar. Y el territorio de Lorca va a ser, sin duda alguna, el territorio más favorecido por el reformismo carlotercista, a través de 3 personas perfectamente conectadas. El propio monarca, el primer secretario de Estado y Despacho Universal, el murciano conde de Floridablanca, y el lorquino Antonio de Robles Vives, la persona que adquirió este magnífico palacio dieciochesco en el que ahora estamos en 1791, y que siendo quizá el lorquino más esclarecido en toda la historia de esta ciudad, con dificultad se le ha reconocido una calle lejana, creo que por la insistencia de Rosalía Sala. Yo me atrevería a proponer que acerquemos aquí a lo que fue su área de actuación la denominación de una calle para don Antonio de Robles Vives, que en esto la ciudad de Águilas sí que ha sido o ha conocido mejor lo que tenía que hacer. En Águilas sí tiene calle Carlos III y la tiene también don Antonio de Robles Vives, de manera que en esto la ciudad de Lorca está en falta y más vale que la enmiende lo antes posible. Bien, voy a señalar qué hizo Carlos III. Se recupera la idea del trasvase de los ríos Castril y Guardal. Entre 1774 y 1785 se trabaja en el canal que se llamó Canal de Carlos III de Huéscar o de Murcia. Lo que se pretendía hacer era un empeño excesivo para la época. Para que ustedes se hagan rápidamente una idea, tenía una longitud comparable a la del acueducto Tajo Segura, es decir, 287 kilómetros, solo que por un terreno mucho más difícil y anfractuoso como es el de las Béticas. Un detalle, había que perforar un túnel en la Sierra de Topares y había que perforarlo con pala, pico y retirando el material con espuerta de 13,7 kilómetros. El empeño se reveló. En 1785 se abandona por imposible. En 1785 estamos en el apogeo del reinado de Carlos III. Por fin, en 1783, las potencias borbónicas han conseguido doblegar a Inglaterra. En 1776, en el momento en que se produce la insurrección de las colonias norteamericanas, lo que luego van a ser los Estados Unidos de Norteamérica, la intervención, fundamentalmente la intervención española, a través del general Bernardo de Gálvez desde el Virreinato de Nueva España, ha conseguido vencer a Inglaterra. 1783. En 1785 se ha producido el fracaso del Canal de Murcia, con una particularidad que es la clave explicativa de la serie de decisiones que se van a tomar después.
Muchos administrativistas piensan que la concesión es un instituto referible al 19. No, es dieciochesca. Y Carlos III, que está dispuesto a integrar todos los recursos posibles, maneja la concesión para construir obra hidráulica. El canal de Murcia, el canal de Carlos III, es objeto de una concesión por 110 años. Tiene un presupuesto enorme para la época. Tanto es así que al concesionario se le obliga a depositar en un espacio de tiempo relativamente breve la enorme cifra de 60 millones de reales. El personaje, don Pedro Prades, un arbitrista, a la hora de recaudar estos 60 millones de pesetas, coloca vales de deuda por toda Europa y la coloca como el interés que ofrece es elevado, la coloca entre las familias reinantes, no solo en reinos, sino imperios, y entre la nobleza más cualificada de los mismos. Por tanto, el fracaso del proyecto tiene una trascendencia europea. Carlos III, que es un hombre tan despreocupado de su persona, siempre se ha dicho que no se preocupaba ni de llevar, ¿verdad?, raída la ropa, es sin embargo muy celoso del prestigio de la monarquía. E inmediatamente, cuando en 1785 se disuelve la Real Compañía del Canal de Murcia, se manejan otros proyectos que salven el prestigio de la monarquía española. Y entre ellos están dos hiperembalses, dos enormes pantanos de la época, Puentes y Valdeinfierno. Para que ustedes tengan una idea de lo que representan Puentes y Valdeinfierno, efectivamente, el pantano prototípico construido hasta entonces, el pantano de más cabida, era el alicantino de Tibi, cuyo vaso era de 3,7 hectómetros cúbicos. Puentes se proyecta con una cabida de 52 hectómetros cúbicos. Esa cabida no se superará en nuestro país hasta 1912, cuando se construya el pantano de Guadalcacín. Por tanto, vean ustedes la anticipación del futuro. Estamos hablando ya de la construcción de un hiperembalse y estamos hablando de un esquema extraordinariamente interesante que hoy se maneja, por ejemplo, pues Fuensanta Cenajo, Talavera Camarillas, es decir, embalse contra embalse. El embalse es Valdeinfierno, el contraembalse es Puentes. ¿Qué ocurre con Puentes? El problema de Puentes es un problema de cimentación extraordinariamente serio. Allí hay una rotura de pendiente del Guadalentín, los arrastres del Guadalentín, particularmente en las avenidas, son enormes y no se consigue encontrar roca firme para asentar el cimiento. Es decir, que se tropieza con dificultades, se tropieza naturalmente con aguas subalveas y se recurre a un sistema de pilotaje particularmente inadecuado. El embalse funciona durante casi una docena de años. El pantano de Puentes se construye en 1791 y la rotura se produce el 30 de abril de 1802. La rotura es, como se ha informado en el vídeo, un desastre extraordinario. 608 víctimas, el desastre se produce en toda la depresión prelitoral hasta la desembocadura en Guardamar y también unos daños astronómicos cifrados en casi 35 millones de reales. ¿Todas las consecuencias de la rotura de Puentes son negativas? No. No. ¿En qué sentido? Quien debe informar sobre ello es uno de los más famosos ingenieros militares, don Agustín de Betancourt y Molina, entonces inspector general de Camino. Para que vean ustedes la relación, la conexión directa que existe con un hecho extraordinariamente importante,
Betancourt informa sobre el desastre de Puentes el 16 de julio de 1802. Betancourt ha estado pensionado en l'École de Pont-et-Chaussée de París, que viene funcionando en la capital francesa desde 1743, es decir, una escuela de ingenieros civiles. Y ha intentado, sin éxito, convencer al gobierno de España en 1785 de que se haga algo similar aquí. Naturalmente, el estruendo de la rotura de Puentes es tal que en ese momento Betancourt, que es inspector general de caminos, va a conseguir la creación de lo que es el antecedente inmediato de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La Gaceta de Madrid, el 19 de octubre de 1802, insisto, el informe es del 16 de julio de 1802, el 19 de octubre de 1802, la Gaceta de Madrid publica la creación de lo que se llaman los estudios de la Inspección General de Caminos, y para que no haya duda de a qué obedecen, o estudios de hidráulica del Buen Retiro. Es decir, la causa determinante ha sido la rotura de Puente. Puente se va a convertir en una de las obras ya destruido más célebres de Europa. Por lo menos entre las 5 obras hidráulicas más célebres de Europa. ¿Por qué? Pues mire, esto tiene que ver con un suceso, con un hecho exterior que pude documentar de una manera absolutamente incontrovertible. El año 1830, es decir, el último año del reinado del último de los Borbones franceses, de Carlos X, lo que ha sido una expedición punitiva en Argelia durante el reinado de su sucesor, de Luis Felipe de Orleans, se transforma en una guerra de conquista. Y la Segunda República Francesa, y no digamos cuando el príncipe presidente Luis Napoleón, mediante un golpe de Estado, se convierte en Napoleón III, van a intentar el asentamiento masivo de colonos en Argelia. Y para buscar ese asentamiento masivo de colonos es preciso regular los wadis argelinos. Y entonces el gobernador general de Argelia, entre 1800 y 1864, el mariscal Jean-Aimable Pélissier, duque de Malakoff, casado con una española, con una dama de honor de la emperatriz Eugenia, con Sofía Valera, una hermana del célebre escritor de Juan Valera, envía una comisión que preside el ingeniero Aymar para que estudie qué ha ocurrido con los pantanos construidos en el sureste de España y particularmente con Valdeinfierno y Puente. A partir de ahí se va a producir la polémica internacional de los pantanos, que tiene como caja de resonancia París. Por tanto, es una proyección internacional donde van a discutir los partidarios y los adversarios de los pantanos. Y, lógicamente, los adversarios de los pantanos van a manejar como argumento decisivo a la contra la rotura de la segunda presa de Puentes. De manera que, de esa manera, la presa de Puentes, insisto, se convierte destruida ya en una de las obras más célebres de Europa. Eso va a retrasar la construcción de embalses en España. ¿Qué pantanos se construyen en España en ese intervalo? Es decir, desde comienzos del XIX hasta el último cuarto del siglo XIX, solo uno que está completamente aterrado y es muy poco conocido, en el barranco del Carrizalejo, el embalse de Níjar o de Isabel II, construido durante el bienio de sequía de 1841-1842 por el mismo arquitecto que construyó el Casino de Murcia, por Jerónimo Ros.
Pero ¿cuándo va a tener el punto de inflexión la polémica de los pantanos en España? Pues precisamente cuando se construya la tercera presa de Puentes entre 1881 y 1885. Es también un pantano construido en concesión. De manera que en ese momento tenemos en el Guadalentín las aguas perennes en manos fundamentalmente de particulares, digamos, de antiguos mayorazgos. Se ha producido para entonces también la desamortización y la burguesía más pudiente de Lorca va a entrar también a convertirse en dueños de agua. Tenemos eso por una parte, y tenemos que en régimen de concesión se construye la tercera presa de Puentes. Las acciones de la tercera presa de Puentes van a quedar por fin en manos de un aristócrata que naturalmente, si se dice del marqués de Valmediano, y a la persona a la que se le diga no tiene conocimientos de heráldica y nobiliaria, pues dice, ¿quién era este señor? Naturalmente las cosas cambian si se le dice que el octavo duque de Valmediano era el 17º duque de Infantado. Por tanto, una de las primeras casas de la grandeza española. Las acciones, cuando se produce el rescate de las aguas en 1928, de la presa de Puentes, están casi por entero en manos de don Joaquín de Arteaga y Echagüe, insisto, 17º duque del Infantado. Por tanto, digamos que el patrimonio hidráulico de Lorca es extraordinario. ¿Qué queda de él? Me ha hecho gracia un lapsus que hay, ojalá fuera así, en el vídeo, cuando dice el pantano construido en el 18, no, el pantano construido en el 18 lo tienen ustedes en esa aguada, que es una aguada que pintara precisamente la persona que está de espaldas. Ven ustedes la presa, la que se rompió el 30 de abril de 1802, la ven ustedes considerada de aguas abajo, y la persona que ven ustedes ahí con ropa de época es precisamente Jerónimo Martínez de Lara, el proyectista que construyó el pantano. Me queda simplemente, porque quisiera dejarles a ustedes tiempo para el coloquio, para que pregunten ustedes lo que quieran, qué es lo que ocurrió, insisto, quizá con el lorquino más esclarecido y al que tan feo recuerdo ha hecho esta ciudad. Me refiero al lorquino Antonio de Robles Vives. Antonio de Robles Vives fue uno de los reformistas más destacados del siglo XVIII, comparable a Pedro Rodríguez Campomanes o a Pablo de Olavide. Fue fiscal de los Reales Consejos, fiscal en la Chancillería de Valladolid, donde, digamos, que alentado por el propio Carlos III, defendió una serie de pleitos de incorporación de señoríos a la corona, alguno particularmente célebre, como el que mantuvo como fiscal de la Chancillería de Valladolid por la villa de Saldaña, cuyo titular era el conde de Buendía. Tampoco es mucho decir si no se sabe heráldica y nobiliaria, pero el conde de Buendía era al mismo tiempo el duque de Medinaceli, es decir, el titular también de una de las primeras casas de la grandeza de España. Cuando llega el momento de dirigir la comisión, las reales obras de Lorca, la persona en la que se piensa es en Robles Vives. Robles Vives ha demostrado ser un gestor de primerísimo orden. De manera que se le envía aquí como superintendente de la Real Empresa de Pantanos y subdelegado de la Real Persona en las obras de Lorca. ¿Y qué obras son esas? Y por eso quiero hacer notar la deuda que esta ciudad tiene con Carlos III.
Pues hombre, una de las obras es el abastecimiento de agua potable a Lorca, porque el acueducto de la Zarzadilla de Totana a Lorca, del que bebió esta ciudad hasta la presencia de la mancomunidad de los canales del Tevilla a partir de 1952, fue construida entonces, el proyecto lo hace un célebre ingeniero militar, Juan Escofet, y la dirige luego, ¿verdad?, Jerónimo Martínez de Lara, la termina. Pero lo que es aún más importante, el que era entonces capitán general de Valencia, me estoy refiriendo a don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, 10º conde de Aranda, y también cabeza de una de las primeras casas de la grandeza aragonesa, como capitán general de Valencia, quiere fortificar la costa. Tengan en cuenta que la piratería berberisca es aquí un serio problema hasta 1785. Eso da lugar a la segregación del término de Águilas en 1765 y a la fortificación de Águilas para, de alguna manera, impedir refugio en la costa a piratas y corsarios. Es decir, que hasta que la flota del almirante Mazarredo en 1785 no impone la firma de un tratado de paz, comercio y amistad con el Dey de Túnez, insisto, la piratería berberisca es un problema aquí. Y por eso la vasta marina entre Mazarrón y Vera era una zona de vacío poblacional y de repulsión demográfica ante el peligro de ser apresados y esclavizados en Argel. ¿Desde dónde se lleva a cabo la construcción de la nueva población de San Juan de las Águilas? Desde aquí. Y cuando digo desde aquí, digo desde este edificio. Es decir, el comisionado es don Antonio de Robles Vives. Al mismo tiempo, Carlos III hace algo extraordinariamente importante. La ciudad de Lorca tenía unos propios inmensos. Es decir, que antes de las segregaciones, el término de Lorca estaba más próximo a los 2.500 kilómetros cuadrados que a los 2.000, porque integraba Mazarrón, porque integraba Águila, Puerto Lumbrera y parte de Fuente Álamo. Por ejemplo, las diputaciones de Palas y de Cuevas de Reillo pertenecían a los propios de Lorca. Y lo que hace Carlos III es desamortizar los propios de Lorca. Y eso significa el rompimiento, la rotura del orden de 35.000 hectáreas. Y por si eso fuera poco, se emprende la construcción primero del canal de Murcia, y cuando fracasa el canal de Murcia, de los pantanos de Puentes y Valdeinfierno, que, como decía en 1788 Florida Blanca, podían almacenar un número increíble de varas cúbicas, de millones de varas cúbicas de agua. Pero no es solo eso, no. Es bastante más. ¿Qué es lo que hace Robles Vives en lo que constituye una anticipación de futuro excepcional? Pues en lo que es un lejano precedente del dominio público hidráulico, decide expropiar a los dueños particulares de aguas y que las aguas corran por la corona. Decide más. Decide sustituir la subasta por el entandamiento. Y más aún, ajustar la superficie regada a las posibilidades reales del Guadalentín. Es decir, una anticipación de futuro, porque una nueva presa no se construye sino 3/4 de siglo después, la tercera presa de Puentes, un monumento hidráulico que debiera ya estar declarado hace mucho tiempo monumento histórico nacional, y no lo está. También el tema de la incorporación de las aguas a la corona,
que en realidad que las aguas de particulares se conviertan en aguas de dominio público no se conseguirá hasta los años entre 1928 y 1932 por la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, creada en 1926, y suprimía también la subasta que suprimiría como ministro de Obras Públicas el general Vigón en 1960. De manera que piensen ustedes que hay mucho patrimonio y piensen ustedes en la deuda que esta ciudad tiene con Carlos III y con el consejero Robles Pires. Y está muy bien, y yo soy el primero en reconocerlo y sentirme lorquino. Y está muy bien que el folclore local tenga una importancia de primerísimo orden. Pero estas cuestiones que tienen una trascendencia no solo nacional, sino europea, también pienso que debieran tenerlo. Y eso es todo. Muchas gracias. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mama. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swing